gracias, Señor, por darnos este tiempo como iglesia, de poder reunirnos, Señor, en torno a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Doy gracias, Señor, por este tiempo. Estoy seguro que has obrado algo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Estoy seguro que tú has hecho cosas grandiosas para el bien de tu propósito, Señor. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Quiero colocar, Señor, esta enseñanza en tus manos. Y bendito Dios, rogarte que nos edifiques, que seas tú en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, tomen asiento. ¿Ya sentiste ahí? ¿Ya estamos en vivo? Muy bien. Damos la bienvenida también a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Comprendemos diversidad de motivos, pero gracias porque aún desde la distancia seguimos conectados. Dios los bendiga, así que vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos entonces al mensaje y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Un cordial saludo también para los que se encuentran aquí. Gracias por estar aquí. Y a todos les hemos extrañado inmensamente. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestras Biblias, a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Les pregunto, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí es entendible lo que estoy hablando? Perfecto, eso es importante. Muy bien, espero que a los que están en casa también sea así. Muy bien, entonces, recordemos todo lo que hemos venido hablando acerca de Primera de Pedro. ¿Y qué debemos recordar? Recordemos que los creyentes tienen una función sacerdotal. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Los creyentes son sacerdotes que presentan sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Esa es una labor sacerdotal. Presentar un sacrificio a Dios. Nosotros no presentamos corderos ni animales, porque eso era una figura que nos quería mostrar Dios a través en el Antiguo Testamento. Pero lo que nosotros presentamos a Dios como sacrificio santo y agradable es nuestro cuerpo, es nuestra mente, es nuestra vida en santidad. Esa es nuestra labor sacerdotal hoy. Así como Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, para que mientras fueran de camino a la tierra prometida, tuvieran una vida digna de su llamamiento celestial, de la misma manera nosotros hemos sido libertados del poder esclavizante del pecado. Eso es algo que hemos venido hablando en los devocionales de esta semana. Y pudimos ver cómo el Espíritu Santo es determinante en romper esa esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado. Y por ende, así como Dios llamó al pueblo de Israel para vivir una vida digna de su llamado, nosotros también debemos hacerlo. Pedro les ha mostrado dos aspectos. Recordemos, su función en la tierra. Y esa función en la tierra es adorar a Dios. Adorar a Dios. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Y ojo a este detalle, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Démonos cuenta de la función de adoración del creyente del nuevo pacto, y es adorar al Señor. Adorar al Señor. Adorar al Señor, mis hermanos, no se limita meramente a una función de canto, una función de tocar un instrumento. El adorar abarca todas las áreas de nuestra vida, todas sin excepción. Mire, por ejemplo, cómo él lo repite en el capítulo 3, 1 Pedro 3, versículos 13 al 15. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas.
En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Entonces démonos cuenta que la función de los creyentes en la tierra es adorar al Señor. Adorar al Señor. Recuerde, todo lo que hacemos en la tierra expresa si adoramos o no al Señor. Pero también recordemos que Pedro ha insistido mucho en el tema de una nueva identidad. Es lo que está en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces son dos aspectos. La función, que es adorar. Pero número 2, tenemos su identidad. Eso es lo que Pedro resaltó para los creyentes de ese tiempo. ¿Y dónde debían ellos vivir todo esto? Aquí en la tierra. No era algo que meramente ellos tuvieran que esperar a cumplir en el cielo, sino que eso ellos lo iban a cumplir aquí en la tierra. Y recordemos que bajo condiciones muy difíciles. Estaban bajo el emperador Nerón, un hombre cruel, despótico, que fue muy, muy malo con los creyentes de su tiempo. Mientras Dios les lleve al cielo, es en la tierra donde los cristianos deben vivir de acuerdo a esa identidad que les fue dada. Pedro instó a la iglesia a que viviera de esta manera en frente de sus vecinos incrédulos, tema que ya vimos hace unos domingos atrás. También le pidió que lo hicieran de esa forma bajo la autoridad del gobierno y sus representantes. Y también le pidió a los esclavos que vivieran de esa manera bajo la autoridad de sus amos, así como Cristo se hizo esclavo por nosotros. Pero ahora Pedro, en aras de seguir llamando a la práctica a los miembros de la sociedad de su época, se va a referir a los matrimonios. Toda sociedad está conformada por grupos muy importantes y uno de esos grupos son los matrimonios. Los matrimonios son muy importantes para Dios. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Y hoy nos dedicaremos a lo que Dios habló a través de Pedro para las mujeres en el matrimonio. Así que hoy vamos a enfocarnos en las mujeres, pero hombres, no se alegren mucho, porque hoy en 8 nos toca a nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar a las mujeres. Pero déjeme hablarle algo que sucedía en ese tiempo. Y esto nos va a ayudar a entender el por qué Pedro dice lo que está diciendo. Voy a leer un artículo que encontré y le pido que me preste mucha atención. Debemos recordar la fuerte influencia griega en la cultura romana de la época. Para ellos, la belleza exterior era de suma importancia, y este aspecto no era ajeno a la vida de algunas mujeres que habían recibido el Evangelio en su época. Las mujeres del primer siglo protagonizaron un movimiento de emancipación femenina. Durante el momento en el que Pedro escribe esto, se estaba dando este suceso, un momento de emancipación femenina. Comenzaron a rebelarse contra la sumisión a sus maridos y no dudaban en divorciarse y en contraer sucesivas nupcias. Incluso lo hacían con plebeyos y libertos. Gozaban de una libertad inusitada para la mujer romana, la libertad sexual, practicando el amor libre, entre comillas, con quien quieren y como quieren, fuera del matrimonio y recurriendo sin ningún tipo de pudor a distintos métodos anticonceptivos y hasta el aborto. Esta era la cultura de la mujer a la cual Pedro le está hablando en su época. Pero déjeme darle más detalles. Lo que sí parece claro es que durante el primer siglo del imperio se da una relajación de las costumbres y que las actuales mujeres romanas presentaron un patrón diferente al de las antiguas matronas.
La mujer ahora se hallaba mucho más libre y desinhibida. En efecto, ahora la mujer asistía a los banquetes con entera libertad y va a divertirse igual que los hombres, a disfrutar de la conversación, de la bebida y del baile. Parece que las mujeres, en efecto, comían ya recostadas exactamente igual que los hombres y se excedían en la bebida de vino tanto o más que los hombres. Igualmente, la mujer parecía en ese tiempo estar más interesada en los espectáculos de todo tipo, en los que participaba activamente. Desde siempre, en efecto, las representaciones teatrales habían sido un ambiente propicio para la promoción de las relaciones entre los hombres y las mujeres y para el galanteo en general. Pero es sabido que durante la época imperial se hacen más abundantes los espectáculos circenses. En ellos las mujeres lucen sus mejores galas y van a la casa de los hombres. Hablando de casa, casa con Z. Habida cuenta de que en el circo hombres y mujeres ocupaban los mismos asientos. Esta verdadera pasión que sienten las mujeres por los juegos las impulsaban en muchos casos a mantener idilios amorosos con actores y gladiadores que se convierte realmente en una moda. Todo esto hace parte del contexto de la mujer en esa época y por eso quiero contárselo porque lo que va a decir Pedro apunta específicamente a eso. En el plano de la religión también tiene protagonismo la mujer del siglo I del imperio. En efecto, los cultos orientales se habían extendido en Roma a todas las clases sociales y encuentran en las mujeres uno de sus más firmes pilares, en particular el culto a la diosa egipcia Isis, en el que las mujeres eran tratadas al mismo nivel que los hombres y por cuyo influjo las reinas egipcias tenían más prestigio que el rey y las esposas mandaban sobre los maridos. Síntoma de que la mujer se hallaba en un grado de liberación y de desinhibición muy superior al de épocas pasadas. Es que ahora no duda en cometer adulterio, no dudaba en hacerlo, actuando de forma similar a como lo habían hecho los maridos desde hacía siglos. Ahora, no es que el hombre fuera una santa paloma, pero la mujer en esa época trató de igualarse en esos aspectos. En efecto, habida cuenta de que el matrimonio se entendía por lo general como el medio de producir descendencia, pero no como un contrato sellado por el amor. Era solo por tener descendencia. Y ya para terminar, y si el aumento de las relaciones amorosas extramatrimoniales y la práctica del divorcio por parte de la mujer de la primera época del imperio son signo inequívoco de la liberación y emancipación que estaba logrando respecto al hombre, no menos significativo es otro hecho que iguala a la mujer romana del siglo I con la ideología femenina y feminista más liberal de nuestra propia época. Nos referimos a la puesta en escena del control de natalidad. En época imperial, en efecto, como consecuencia lógica de la promiscuidad sexual que se vive, la mujer cuida de no quedar embarazada y acude para ello a distintos métodos como el aborto. Lo que nosotros vemos hoy en día no es nada nuevo, es algo que en la historia ya ha ocurrido. Este tipo de emancipación femenina era la que estaba viviendo las mujeres de la época a las que Pedro les escribe estos versos. Esto nos va a ayudar entonces a la comprensión de todo lo que Pedro va a hablar a las mujeres cristianas de la época. Porque él habla a quienes les está hablando en esta carta, a cristianos. No le está hablando a mujeres y a hombres del mundo. Él habla a personas que hacían parte de una congregación que había puesto su fe en Jesucristo. Ahora sí vamos entonces a 1 de Pedro 3 y quiero que leamos el versículo 1. Y Pedro empieza diciendo esta palabra: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Vamos a parar ahí.
Primera de Pedro 3:1. ¿Por qué Pedro dice de la misma manera? Porque él está usando lo que dijo antes para apoyarse en lo que va a decir ahora. De la misma manera, del mismo modo. ¿Y de qué acaba de hablar Pedro? ¿Lo recuerdan? ¿Quién lo recuerda? De los esclavos. Pero eso no quiere decir que la mujer sea una esclava del hombre. Quiero aclarar, porque ya veo aquí miradas que me toca esconderme. ¿Por qué dice Pedro de la misma manera? Quiere decir que la relación que la mujer cristiana tiene con su esposo debe tener las mismas características que él ha dicho a los esclavos con sus amos. Espérenme, le explico. ¿Qué le dice? Dice, acepte la autoridad de su marido. Acepte la autoridad de su marido. ¿Qué era lo que el movimiento de mujeres de esa época estaba promulgando? Rebelarse contra la autoridad de sus esposos. Pero Pedro dice, no, acepten la autoridad de sus maridos. ¿Pero cuál autoridad? Miremos lo que Pablo había dicho unos años atrás, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice, para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Es el orden de Dios. Y eso es lo que Pedro quiere recordarle a la mujer casada de su época. Es el orden de Dios, que la mujer debe estar bajo la autoridad de su esposo. Es el orden divino. ¿Y qué implica esa autoridad? ¿Acaso implicará abuso, maltrato? ¿Qué implica esa autoridad? Implica que el hombre es el líder del matrimonio y por ende del hogar. Note que el orden bíblico es que la mujer esté bajo el liderazgo del hombre, pero es necesario que el hombre lidere. Es necesario que el hombre no sea pasivo en su casa. Es necesario que el hombre sea piadoso, santo, dueño de sí mismo, ejemplar. Es necesario eso. El hombre debe darle dirección al hogar. El hombre debe ser el pastor de su casa. El hombre debe ser el que ante cualquier inquietud es el que sabe cuál es la respuesta de Dios en las Escrituras. El hombre de Dios es el que acude a la presencia de Dios para todos los problemas y retos del matrimonio y del hogar. Ese es el llamado del hombre. El hombre es el pastor de su casa. El hombre es el líder, el hombre es el que protege a su esposa. El hombre es el que provee para ella, y eso vamos a hablar el otro domingo si Dios nos da vida y licencia. Qué maravilloso es cuando el hombre lidera bíblicamente su hogar. Y su mujer se sujeta al liderazgo de un hombre que ama al Señor con todo su corazón y que lidera su casa a través de las Escrituras. Qué maravilloso es eso. Y estamos llamados a eso. Así que podemos encontrarnos con este llamado de Pedro a las mujeres de su época. No hagan caso de este movimiento que está surgiendo en este tiempo, porque ese no es el orden de Dios. Estarían ustedes desobedeciendo a Dios si ustedes se rebelan contra la autoridad de sus esposos. Entonces, ¿cómo deben vivir las mujeres o cómo debían vivir las mujeres a las que Pedro les escribe? Pedro les dice que se sujeten, pero cuando ha dicho de la misma manera, es que les está pidiendo que vivan para hacer el bien a su esposo. Ese es el mandato del Señor para las mujeres casadas.
en la iglesia. Vivan para hacer el bien a su esposo. Hagan el bien para él. Las mujeres deben seguir las pisadas que dejó Jesucristo. ¿Cuáles son las pisadas que dejó según los versículos anteriores? Luchar contra su propio pecado. Las mujeres de la iglesia de la época de Pedro, Dios les ordenaba, luchen contra su propio pecado. ¿Podía el esposo tener pecado? Sí, claro. Pero la mujer no podía descuidar su responsabilidad primaria y es luchar contra su propio pecado. Debían dejar el engaño y la mentira, dejar de mentir, dejar de engañar a su pareja, dejar de tratar de mostrarse como no era. Debían ser mujeres transparentes. Pero también otro aspecto, que es lo que Pedro citó en el capítulo 2, y es que cuando Jesús lo ofendían, él no respondía. Esto es difícil, pero esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Dice que Jesús, cuando lo insultaban, no profería palabra de maldición contra ellos. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a las mujeres. No te levantes a discutir, no te levantes a ofender. Por el contrario, deja tu causa en manos de Dios que juzga justamente. Eso es lo que Pedro había dicho unos versos atrás. Deja en las manos del Señor porque Él juzga justamente. A estos aspectos son los que Pedro se refería cuando dijo, de la misma manera. De la misma manera. ¿Y qué beneficio podría traer esto a las mujeres de la época que tenían esposos que rechazaban el Evangelio? Y esto se pone interesante, porque mire lo que dice Pedro, leamos versículos 1 y 2. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Este es el mandato del Señor para las mujeres cristianas que aún en su hogar tenían esposos incrédulos. Sabemos que en esa época, como sucede ahora, a veces la que se convierte es la mujer, pero el esposo nada. ¿Sí? Eso lo sabemos. Y mira, ¿cuál era el beneficio que tenían entonces las mujeres al tener una vida recta delante de Dios? Es que la vida que ellas llevaban en obediencia al Señor podría ser una herramienta que haría que sus esposos recapacitaran y escucharan el mensaje. Note que él dice sin palabras. Él dice, ¿con qué? Con su vida. Testifíquele de Jesús con su vida. Pedro usa la palabra ganar. Ganar significa propiamente como un término comercial. Yo hago esto para ganar aquello. Es un término comercial. Y entonces Pedro le dice a las mujeres, es necesario que hagamos un negocio para ganar a los maridos incrédulos. ¿Cuál era el negocio? Que la mujer se sometía al liderazgo de su esposo, luchaba contra sus propios pecados, sabía guardar silencio en lugar de discutir y encomendaba su causa a Dios con el fin de tener como lucro o ganancia que su esposo fuera convencido para el Evangelio a través de su ejemplo sin palabras. Qué reto, ¿no? Fuerte esto. Su llamado para ganar a sus esposos no eran sus palabras, era ganarlos con su estilo de vida influenciada por Cristo.
Pero ¿qué es más importante? ¿Será que lo puede ganar con su belleza exterior o con la belleza interior? ¿Qué será más relevante delante de Dios? ¿La belleza externa o la belleza interna? Dejemos que la Biblia nos responda. Versículos 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Es más importante la belleza interna. Pero note que Pedro no dice, mujeres, no se arreglen. Él no está diciendo no. Él está diciendo, no se preocupen tanto por eso. No está diciendo que no. Hay algunas corrientes religiosas que dicen que la mujer no debe maquillarse y todo este tema y no ponerse bonita. No. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. De hecho, qué chévere que una mujer se arregle, se vea bonita, como tu amor, ¿sí? Qué chévere eso, que una mujer lo haga. Pero, Pedro se refiere a que por más que vistan y se arreglen, deben procurar la belleza interior. Esto es lo que Dios habla a las mujeres. Él dice que en lugar de eso vistan. Vístanse, dice el versículo 4, en cambio, vístanse con la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Por qué será que Pedro le dice a las mujeres que deben vestirse? ¿Por qué? ¿Acaso es que las mujeres estaban sin ropa? Yo no creo, porque las mujeres tienen unos clósetes llenos de ropa. En esta época pasa así, no creo que sea carencia de ropa. Pero, ¿por qué Pedro dice eso? Vamos a Génesis 3, 6, 7. Y dice Génesis 3, 6, 7, la mujer quedó convencida, estamos hablando del momento en el que la serpiente la viene a tentar. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿En qué condición espiritual quedó el hombre y la mujer después de pecar? Desnudos delante de Dios. Desnudos, quedaron fuera de la justicia de Dios. Por eso Pedro dice a la mujer que en lugar de vestirse con vestidos elegantes, peinados y joyas, la mujer debía entender que delante de Dios, sin la gracia de Cristo, estaban desnudas, es decir, sin rectitud, sin justicia delante de Dios. Así que la mujer ha de procurar ser hermosa delante de Dios al vestirse de los méritos de Cristo. Eso es lo que hace a una mujer bella, vestirse con los méritos de Jesucristo. ¿Cuáles son los méritos que cita Pedro? Un espíritu tierno y sereno, dice él. Las mujeres debían revestirse de un espíritu tierno y sereno. La mansedumbre bíblica no es una debilidad, sino que se refiere a ejercitar la fuerza de Dios bajo su control. Es decir, demostrar poder sin dureza indebida. Esto solo puede ser recibido por una mujer por medio
del Espíritu Santo. Las mujeres son llamadas por el Señor a ser llenas de su Espíritu, porque solo su Espíritu puede darles un espíritu tierno y sereno. Una mujer llena de la presencia del Señor será una mujer transformada al carácter de nuestro Salvador. Dice Gálatas 5, 22, 23, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La mujer que recibe a Jesús en su vida como su Señor y Salvador ha de procurar ser llena por el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu la transforma. La mujer que se embellece en su interior es la que se viste de Cristo todos los días. Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Quién puede enseñarle a la mujer a ser como Pedro le dice? Una mujer con un espíritu tierno y sereno. ¿Quién más que su Señor? ¿Quién más que el Creador? ¿Quién más que Jesucristo el Rey? El cual dijo, vengan a mí y yo les enseñaré. Yo les enseñaré. ¿Por qué razón? Porque Él es humilde y tierno de corazón. La mujer que tiene comunión con Dios es una mujer que va a ser transformada por Él. Es una mujer que su carácter va a ser altamente influenciado por su espíritu. Y requerimos, según la Escritura, que eso suceda tanto en el hombre como en la mujer. Aunque este mensaje de hoy es particularmente para las damas, no nos excepciona a nosotros los hombres. Y dice Pedro que esa belleza es la que es muy valiosa ante los ojos de Dios. La mujer cristiana debe saber que antes de ponerse linda para su esposo, lo debe hacer para su Señor. Si ha de ponerse linda, primero lo debe hacer para su Rey, para su Salvador, quien valora la belleza interior que ella ha vestido para su gloria. Dios valora eso. ¿Y cómo era la belleza de las mujeres antiguas en la Biblia? Leamos el versículo 5. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Qué era lo que hacía bellas a las mujeres de la antigüedad según la Escritura? Primero, su confianza en Dios. Su confianza en Dios. La característica que Pedro resalta de las mujeres santas de la antigüedad era que ellas esperaban en la salvación de Dios. Eran mujeres que esperaban en su Redentor, en el Mesías. Recordemos que si Pedro está citando mujeres de la antigüedad, está hablando de mujeres que sabían en su entorno de fe que Dios había prometido un Salvador. Hay varias mujeres que vemos en la Escritura que, por ejemplo, en el momento en el que Jesús nace, dice que se acerca una mujer que le da gracias a Dios porque por fin llegó el Mesías prometido. Porque esa, ¿saben qué es la primera promesa que Dios hizo en la Biblia? En Génesis 3:15, que Él enviaría un Salvador. Es la primera promesa. Es la primera promesa que Él hace. Y por eso todo el pueblo de Israel esperaba el Mesías. Él había dicho que Él enviaría un hombre nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la primera promesa que Dios da. Y notemos que lo que Pedro está diciendo de las mujeres es que si ellas querían ser bellas, debían tener la misma actitud de las mujeres en la antigüedad. Esperen en su Salvador. Esperen en el Señor Jesucristo. Confíen en Él.
Entréguenle a Él sus cargas, sus problemas, y que Él sea su ayudador. Eso es lo que hacía virtuosas a las mujeres en la antigüedad, confiar en Dios. Pero no solo eso, sino que las mujeres casadas en la antigüedad también habían sido llamadas a aceptar la autoridad de sus maridos. Esto es lo que Dios dice de una mujer bella ante sus ojos, una mujer que confía en Él y una mujer que se somete a su marido. Y Él pone un ejemplo, versículo 6. Perdón. Dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Así que las mujeres debían mirar el ejemplo de la esposa de Abraham, el padre de la fe. Las mujeres debían ver como un referente de una vida santa la vida de Sara, quien cuando se hablaba con su esposo lo llamaba Señor. ¿Qué significa esto para las mujeres de hoy en día? Muchas cosas. Mujeres, recuerden que fueron llamadas a adorar al Señor. Recuerden eso. Y que la adoración que Dios pide de ustedes, mujeres, es una vida en santidad, en todas las áreas de sus vidas. Esto es lo que Dios les habla a ustedes en este día. Pero también recuerden que por medio de Jesús, ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden eso, mujeres, que ustedes tienen una nueva función y una nueva identidad. Ustedes no pueden ser como las mujeres del mundo. Ustedes no pueden aspirar a lo mismo que aspira una mujer que no conoce a Dios, porque ustedes tienen una función nueva y es adorar al Señor. ¿Dónde lo van a adorar? En su matrimonio. Las que son solteras, en su soltería van a adorar al Señor, en sus trabajos, en sus amistades, en sus vínculos, en su vida privada, en absolutamente todos los aspectos de sus vidas, mujeres, ustedes deben adorar al Señor. El plan de Dios dispuso que la mujer fuera salva por medio de la muerte de su hijo. Para Dios ustedes son muy importantes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, y en ese mundo hay mujeres, y ustedes hacen parte de ese mundo, porque Dios las amó tanto a ustedes, mujeres, que dio a su único hijo. Dios sabe que las mujeres necesitan ser salvas, y por eso hoy las llama a arrepentirse de cualquier pecado que estén cometiendo en este día. Y por eso las llama a apartarse de toda maldad y a volverse a Él. ¿Y qué podemos hablar de las mujeres casadas que están aquí o que nos están viendo a través de las redes sociales? Mujeres, sirvan al Señor por medio de su matrimonio. Hagan de su matrimonio una forma de adorar al Señor. Obedezcan al mandato de Dios al reconocer y someterse al liderazgo de sus esposos. Recuerden que es un mandato divino que la mujer esté sometida al liderazgo de su esposo. Si tienen un esposo que no sea creyente, porque puede darse la situación, recuerden que la instrucción de Dios es que ustedes ganen a su esposo con su ejemplo y sin palabras. Gánenlo con su ejemplo, con su vida piadosa. Vivan haciendo el bien a su pareja, pero no dejes de luchar contra tus propios pecados. No olvides de tu lucha personal con Dios, de poder vencer cada día
los deseos de la naturaleza caída. Mujer, tú debes luchar contra tus pecados. Tú debes luchar a diario contra todos los deseos que combaten en tu interior, que quieren rebelarse contra la voluntad de Dios. Tú debes luchar contra eso. Nunca acudas al engaño y a la mentira, y mucho menos en tu matrimonio. El engaño y la mentira en la pareja destruye la confianza. Así que mujeres que son casadas y las que aspiran a hacerlo, nunca acuden al engaño en sus matrimonios. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. No había secretos en sus vidas. Transparencia, que no haya engaño. Y en las discusiones, mujeres, recuerden que vale más la intervención divina en el corazón pecaminoso de tu esposo que una múltiple discusión. Yo les puedo dar testimonio que habían cosas en mi vida que estaban mal y que Cata logró que Dios las cambiara solo a través de la oración. Situaciones y circunstancias que vivimos en las cuales yo era terco y decía no. Pero ella oró y encomendó a Dios su causa. Y Dios la escuchó y Dios me hizo entender mi error. Me pongo a mí de ejemplo, porque yo soy un hombre que también he cometido muchos errores en mi matrimonio. Pero también debo reconocer que cuando la mujer ora, Dios puede cambiar el corazón de un hombre tal vez terco, testarudo, orgulloso, arrogante, déspota, machista, y lo puede convertir en un siervo de Dios. Tengan esa confianza, mujeres, todas las mujeres que también nos ven a través de Facebook. Y para todas las mujeres, no se preocupen tanto por la belleza exterior. Esfuércense por ser agradables a Dios ante todo. Pónganse el vestido del carácter de Cristo y serán de mucho agrado ante los ojos del Señor. Hoy en día estamos culturalmente, históricamente ante un reto similar al que se enfrentaron las mujeres cristianas a las que Pedro escribió. Una emancipación que busca que la mujer encuentre dignidad bajo principios morales que no agradan a Dios, como por ejemplo la mujer que se rebela en su matrimonio, el matriarcado, la inmoralidad sexual, la falta de pudor en su vestir. Hermanos, yo me aterro cuando, Dios mío, uno ve por ahí videos de esta música de reggaetón, es que es una cosa, perdónenme, pero es asquerosa. Tanto el hombre que promueve eso como la mujer que se presta para que eso suceda. La mujer que muestra su cuerpo como un artículo para tener ganancia. Debemos tener mucho cuidado que eso no llegue a las mujeres creyentes. La falta de pudor en su vestir, ropa que deja poco a la imaginación. Mujeres que visten de una manera indecorosa y que están dando un mensaje muy claro a los ojos de los hombres. Mujeres que aún tienen un lenguaje burdo. Todo eso hace parte del movimiento feminista. Y vamos a poner la cereza al pastel, el aborto. El aborto. Yo quiero tener sexo, pero no me voy a hacer responsable de la procreación, no me voy a hacer responsable de si quedo embarazada. Eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Y todo esto es un reflejo claro de la naturaleza caída que hay en la mujer. Todo esto es consecuencia de la herencia de Adán, que hacen de continuo lo que desagrada a los ojos de Dios.
Una mujer que busca su dignidad por fuera de la obediencia y la gloria de Dios debe escuchar y obedecer el orden bíblico para ella. Si hay alguna mujer que escucha este mensaje y está separada de Dios, está lejos de Dios, la invitación que hoy hacemos respetuosamente a sus vidas es que en Cristo hay salvación. En Cristo hay oportunidad para empezar de nuevo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mujeres, si tú viviste un pasado basado en todas estas directrices del mundo, Dios te llama hoy a que seas revestida de las virtudes de Jesús. Y eso se puede hacer de una forma muy sencilla, y es poniendo tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Si hay mujeres que están viendo este mensaje y tienen problemas en sus matrimonios, es tiempo de que pongamos nuestra mirada en el consejo divino y puedan tener la esperanza de que con el favor de Dios puedan ganar a sus esposos. Si hay mujeres que escuchan este mensaje y han puesto la belleza externa como algo principal en sus vidas, hoy les invito a que desistan de esa banalidad, porque eso no las va a salvar. Eso hará que esas mujeres se conviertan en mujeres vacías, en mujeres que siempre están buscando la aprobación de otros y hacen cualquier tipo de cosas para ganar el afecto, y pueden encontrarse con un lobo feroz en su camino que las devore sabiendo la falta de carácter que pueden tener. Así que este es el mensaje para nosotros en este día. Espero que esto sea de bendición porque es parte de la palabra de Dios, y el próximo domingo nos toca a nosotros. La palabra de Dios también nos habla a nosotros. Pero es que Dios es un Dios que habla a todos los sectores de la sociedad, y en especial al corazón pecaminoso del hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje de hoy, Dios. Señor, gracias porque tú siempre quieres afectar nuestra vida en todos los entornos en los que vivimos, Señor. Dios mío, gracias porque tú nos has dado una nueva función, y esa función es adorarte. Señor, llévanos a todos a entender que fuimos salvos para adorarte, que fuimos salvos para expresar con nuestra vida que te amamos, que estamos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que tú eres nuestro amo, nuestro Dios. Pero gracias también porque nos has dado una nueva identidad, Señor. Ahora somos tu pueblo, somos nación santa, pueblo adquirido por ti, real sacerdocio. Pero Señor, hoy hablaste específicamente a las mujeres de la iglesia. Y hoy quiero pedirte que a través de la palabra tú transformes la vida de las mujeres de esta congregación, la vida de las mujeres que escucharán este mensaje, Señor. Ayúdales, Señor, a entender todas estas pautas que tú les has dado, Señor. Ayuda, Señor, a las mujeres que son casadas a permitir el rol de liderazgo de sus esposos. Ayúdale, Señor, a entender que la idea no es que la mujer lidere el hogar, no porque ellas sean menos importantes, sino porque tú estableciste este rol, Señor. Tú dijiste que el hombre es cabeza de la mujer. Pero también, Señor, quiero pedirte por todos los hombres de la iglesia que son casados y que aspiran a tener un hogar, y es a que se preparen para ser hombres de Dios al lado de sus esposas. Señor, también en esta mañana, Señor, quiero pedirte para que lleves a las mujeres de la iglesia a entender su necesidad de salvación, su necesidad de transformación, su necesidad de ser hechas nuevas criaturas, y que todos los días ellas deben luchar contra su propio pecado, Señor. Deben entender su función, Señor. Y Padre, gracias. Cada día, Señor, tú eres quien obras en el corazón de las mujeres. Y te ruego hoy, Señor, para que les ayudes a ponerse cada vez más lindas, pero sobre todo para ti, Señor. Para ti, mujeres que permitan y que entiendan su necesidad de que sus almas sean transformadas por la obra de Cristo en sus corazones, Señor. Ayúdales en medio de todos los roles de sus vidas a ser castas, puras, pudorosas, y, Señor, a expresar con sus vidas
lo importante que eres tú en sus vidas, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Recordemos finalmente lo que dice la Escritura en 2 Corintios 8, 9. Dicen, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Mis hermanos, es importante que recordemos el apoyo que requiere la obra del Señor. Y Dios ama al dador alegre, y para todos aquellos que estén en capacidad de hacerlo, sería de gran bendición. Mis hermanos, hemos terminado por el día de hoy. Nos despedimos de los que han estado desde sus casas. Dios los bendiga. Y con el favor de Dios nos conectamos el próximo miércoles. Bendiciones.